No me gusta hablar de la muerte, porque la muerte no existe. El proceso de morir no es un proceso biológico ni fisiológico, es un proceso relacional y espiritual. Somos seres conectados unos con otros y con lo trascendente. Cada uno de nosotros tenemos una conexión con nosotros mismos, con los demás y con los demás. Que la muerte no existe es una provocación, lo sé, pero hay tanto miedo alrededor de eso que yo me permito provocar para que la gente reflexione y se dé cuenta de que está equivocada. Que todo el mundo sepa algo no significa que sea verdad, porque durante siglos mucha gente estaba pensando que la Tierra era plana y no querían dejar de eso por miedo a caerse por el borde. Hoy nos parece ridículo. La gente cree que la muerte es el final y tienen miedo a caerse por el borde ¿de qué? De la vida. Hola Enrique, bienvenido a Voces con Consciencia, bienvenido a Wake Up. Es un honor para nosotros contar con tu testimonio, con tu experiencia, con todas las cosas que sé que nos puedes explicar, porque muchas las conozco, pero estoy seguro que compartirlas con los seguidores y los buscadores de sentido, porque así se llaman, son buscadores de sentido. Los seguidores de la plataforma Wake Up, de la cual tú también eres uno de ellos, creo que deben ser de mucha utilidad, mucha guía. Entonces, ante todo, bienvenido. Muchas gracias. La vida te da sorpresas, porque yo no conocía Wake Up y abro puertas hace 2 meses prácticamente. Y por mi curiosidad de buscador, precisamente, me puse en contacto, vi la plataforma, me enganché, me suscribí. Y empecé cuando vi una entrevista contigo. A partir de aquí, pues nos conocimos y yo, gracias a Wake Up, estamos hoy aquí y yo feliz de poder aportar alguna cosa en mi experiencia. No me gusta hablar de la muerte, porque la muerte no existe. Luego podemos ampliar los ciclos. Sí, existe el proceso de morir. Pero la muerte es una construcción mental. No hay nada que sea la muerte. No hay ningún sujeto que sea la muerte. O sea, hay un nacimiento y un murimiento, hay un proceso de nacer y un proceso de morir. Y los dos están bellamente organizados. Eso es lo que he aprendido a acompañar. Por tanto, y después de la cosa, la dignidad es ontológica, es derecho de ser. El ser es digno. Nosotros somos dignos porque somos. Pero la muerte no tiene ninguna dignidad, porque en primer lugar no existe. Entonces, cuando hablan de la gente que habla de la ley de muerte digna, digo, estos no se han enterado de nada. Porque es cierto, si no de ellos. Pero, hombre, estamos aquí para ayudar a despertar conciencia. Y te lo agradezco, Si vamos a despertar conciencia, no vamos a empezar a hablar claro. O sea, si no existe la muerte y la dignidad es ontológica del ser, ¿cómo puede ser la muerte digna? Hay un proceso de morir, y ese proceso puede ser cuidado dignamente, atendiendo a la dignidad de la persona. La muerte no es digna, pero no existe, no hay nada que sea muerte. Entonces es un matiz interesante. Entonces, ¿qué sería el proceso? ¿Cómo lo explicarías? Mira, oiga, disculpe, doctor, pero mi padre se murió o mi amigo se murió. Como usted me puede decir que la muerte no existe, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo se lo explicas para que lo entiendas? Sí, mira, es que el lenguaje denota la forma de cómo pensamos, ¿no? Entonces, si tú no eres crítico y analizas lo que te han vendido cuando has venido a este barrio, has llegado aquí, tú te encuentras con una cosmovisión, una organización mental y tienes un relato. Entonces tú de pequeño te compras todo lo que te venden, porque entonces cuando eres adulto y empiezas a reflexionar, puedes empezar a deconstruir este relato, ¿no? Y este relato está basado mucho en nuestro entorno. Yo te hablaré un poco desde mi punto de vista académico como médico, ¿no? Nosotros tenemos una cosmovisión, digamos, un marco conceptual donde nos movemos, aunque no lo hemos analizado muchas veces, pero lo tenemos impuesto de serie, que tú entras en un hospital y el constructo que hay allí, el paraguas, el paradigma que constituye todo aquello, es común, es compartido, y te voy a decir, está basado en un montón de mentiras. La primera mentira es el método científico,
está basado en creer que la pasta de la que está hecha el universo es la materia. ¿Vale? Voy a seguir. La única forma de conocer la realidad, la epistemología, o sea, la forma de conocer que tiene la ciencia, el método científico, es el modelo empírico experiencial, o sea, lo que puedo medir y cuantificar y experimentar, esto es verdad, esto es real, esto es científico. Con lo cual, todo lo que no es medible, cuantificable y objetivable con la metodología que tenemos hoy en día, no entra en el paradigma. Tanto dejamos fuera nuestro mundo interior, nuestras emociones, nuestra subjetividad, nuestra dignidad, nuestro amor, nuestra ternura, la amistad. Todo eso no es científico, es real. Entonces el paradigma no puede entender. Y después, claro, si todo es materia y nosotros sabemos mucho de la materia, hemos avanzado el cuerpo de una forma maravillosa, pero no sabemos nada del mundo interior y de la subjetividad de la persona. Entonces tenemos un modelo muy limitado, pero además es perverso. Te diré por qué. Porque plantea desde el modelo científico que la conciencia está producida por el cerebro. Entonces, esto, yo no empleo PowerPoint, pero cuando doy conferencias, para ser expresivo y que la gente se quede con el mensaje, les digo, mira cómo se me ha puesto el dedo. En el sentido de decir, no, pero es la forma de decir, verdad. Oye, por favor, ¿dónde está la demostración científica de que el cerebro produce conciencia? Si tenemos alguna evidencia de esto, es precisamente lo contrario. Y es que la conciencia está deslocalizada y no está localizada. El cerebro es un traductor y que permite la expresión de la conciencia, pero tenemos muchísima evidencia de experiencias cercanas a la muerte, documentadas científicamente por expertos como Pim Van Noven o Peter Fenwick o Sam Parney. Hay una serie de autores que han dedicado a estudiar esto y tenemos evidencia que aunque el cerebro deja de funcionar, la persona sigue estando consciente, y no solo consciente, sino más consciente que cuando está en su cuerpo. Entonces a partir de aquí, toda la mentira colectiva es de que la muerte es el final, se acaba y se acabó todo. Oiga, no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Entonces yo les digo a la gente, la muerte no existe, existe el proceso de morir. Y después una cosa también que el lenguaje determina mucho es, hemos copiado a los americanos en el end of life care, el cuidado al final de la vida, cuidados paliativos. Todos mis compañeros de paliativos hablan del cuidado al final de la vida. Y vamos a ver, ¿dónde has sacado esto? La vida no tiene final. Tiene final tu pequeña biografía, pero eso no es ningún desastre. O sea, morir es una costumbre que tiene la gente, que decía Borges. No es un drama, ni es un fracaso, ni es un absurdo. Es algo natural, que está bien organizado y que además el miedo a eso es el miedo de vivir. Es que fíjate lo que tú planteas, y te tengo que decir que estoy de acuerdo, pero entiendo que a la gente le pueda costar. Es un giro copernicano, es una revolución copernicana. Antes de Copérnico y Galileo, a todo el mundo le parecía obvio que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Además era obvio, realmente tú miras el Sol y hace un semicírculo, luego desaparece por allá, debes ir por abajo y luego volves. Era obvio. Ahora nos parece obvio que efectivamente la consciencia sea un epifenómeno de la materia y que el origen de todo es material. Tú planteas lo contrario, el origen es consciencia, o la conciencia es un elemento estructural y básico del universo. Estructural básico del universo. Pero fíjate que esto es un giro copernicano incluso para alguien más potente que el que pudieron pudo plantear Galileo. No sé, que realmente en la Tierra gira alrededor del Sol, y ahora lo que de alguna manera tú estás planteando, y hablando de narices, tuviste las narices de decirlo, de plantearlo delante de la comunidad académica, que sabe mucho el materialismo científico, es lo que predomina, de decir esto. Es decir, se necesita muchas narices y mucho valor para decirlo, estando convencido, pero es un cambio tan grande de visión que para mí lo cambia todo, como cambió todo Galileo, y por más que intentaran hacer que se retractaran, pues la realidad es muy más tozuda. Se mueve. Pues la realidad es más tozuda que la Santa Madre Iglesia, y que además y el cientifismo materialista propio del siglo XIX. Porque, cuidado, no estoy en contra de la ciencia, estoy a favor de la ciencia postmaterialista. O sea, pertenezco a un club, porque además yo no he sido valiente, esto que estoy diciendo aquí, puede que lo has oído ahora por primera vez, o la gente lo puede escuchar aquí, pero llevamos mucho. Pertenezco a un club que me han admitido, cosa bastante preocupante por su parte,
y es Scientific Medical Network, o sea, la red médica científica que cumple este año 2024 cumple 50 años. Se organizó en Inglaterra y está formado por personas de diferentes ámbitos, aunque parte del mundo de la medicina, que está intentando comprender, o sea, qué es la conciencia, cómo funciona. Hay todo un movimiento internacional científico, además, con premios Nobel, con físicos, con filósofos y antropólogos, médicos. Esto no es algo de Enrique Benito, evidentemente, es algo que yo lo divulgo, porque lo estudio y me gusta, y además eso no hace falta narices, hace falta la coherencia de saberlo, de haberlo saboreado, porque no es una cuestión mental, no se puede pensar eso, se tiene que vivir para poderlo explicar eso. Que la muerte no existe, es una provocación, no sé, pero hay tanto miedo alrededor de eso que yo me permito provocar para que la gente reflexione y se dé cuenta de que está equivocada. Mira, esta metáfora que me has puesto de Galileo, yo entrego un ejemplo muy parecido, digo, es que a mí me dicen, pero esto es todo lo contrario, porque la gente, todo el mundo sabe que esto es así. Digo, sí. Que todo el mundo sepa algo no significa que sea verdad, porque durante siglos mucha gente estaba pensando que la Tierra era plana y no querían dejar de esos por miedo a caerse por el borde. Hoy nos parece ridículo. La gente cree que la muerte es el final y tienen miedo a caerse por el borde ¿de qué? De la vida. De todas maneras, también es una visión muy occidental, porque en Oriente tienen una visión cíclica de la existencia, concepto, una idea de conciencia, y la desarrollar mucho más, una visión mucho más holística. Quizás más que la medicina alopática es una occidental, y se ha difundido esta idea. Pero realmente en Oriente, de alguna manera, ya los se comenzaban a ser de otra manera, ¿no? La perspectiva es Es decir, el problema de la limitación del método científico, no solamente médico, sino todo método científico basado en la física newtoniana del siglo XIX, que no tiene en cuenta precisamente los desarrollos de la propia física, ni la física cuántica, y toda la comprensión actual de la ciencia, es muy limitante, por eso que le estaba diciendo, que ha cerrado el paradigma de manera que nuestro mundo interior de subjetividad no está comprendido. Entonces eso crea muchos problemas. Pero todas las tradiciones de sabiduría de Oriente, incluso, en fin, todas las tradiciones de sabiduría han reconocido precisamente que es ir tan lejos, ¿no? O sea, los griegos, el modelo antropológico que tenían era que el hombre, el ser humano, está formado tiene 3 dimensiones: soma, psique y nous. O sea, el cuerpo, la parte mental, emocional, y el espíritu, nuestra dimensión trascendente, que forma parte de la realidad. O sea, realmente somos los espíritus encarnados, no somos cuerpos. Entonces, la medicina que trata los cuerpos, claro, el problema del método científico del siglo XIX que estamos empleando, materialista, tiene unas limitaciones brutales en varios temas. Mira, la enfermedad crónica no cura nada, o sea, no sirve para nada. O sea, es muy eficiente para la enfermedad aguda, la fractura, la infección, el bypass coronario, el trasplante medular, todo eso, muy bien. Lo que es físico orgánico, pero lo que es la enfermedad crónica, lo que es la discapacidad, lo que es la enfermedad mental, todo eso el método científico no tiene ninguna eficiencia, y lo que es el proceso de morir, ahí no sirve para nada. Con lo cual nosotros, los de paliativos, fíjate qué interesante, cuando te sales del armario de la medicina científica y te pones a trabajar en la realidad del proceso de morir, tienes que armar otro contenido y tienes que descubrir, explorar esta realidad, cómo está estructurado eso, qué es el sufrimiento, qué es la compasión, qué es la sanación. No hay ningún libro de medicina que hable de esto cuando yo estudiaba. Ahora hay algunos porque los hemos escrito precisamente los que nos hemos puesto a trabajar en este ámbito. Y eso es la apertura de un nuevo paradigma. Y es profundamente humanista, no es confesional y es académico. O sea, hemos llevado ese ámbito, lo que hemos aprendido acompañando al borde de la cama de ese laboratorio tan interesante que es acompañar el proceso de morir. Hemos construido know-how, un conocimiento que está publicado en revistas también, porque no hemos dejado de querer comunicar eso para construir una manera de entender y atender el sufrimiento y acompañar el proceso de morir como profesionales, que también se puede enseñar a los ciudadanos de a pie. Y como decías tú, pues sí, la vida pues, te va trayendo oportunidades para divulgar, enseñar y formar a otra gente, que es un poco lo que me dedico ahora, ¿no? No sé, ¿no? Y que con impacto tremendo. Yo
leía un documento tuyo, me impresionó mucho el caso de Pablo, un caso que, bueno, si quieres lo puedo explicar, pero me pareció muy, muy significativo de lo que es cuidados paliativos, cómo cambia la vida. Finalmente, cuando alguien, para que seguir medicalizando a alguien para que muera, como antes se decía, solo en una cama de hospital, si realmente no hay solución, ¿para qué seguir administrando un tratamiento cuando puede estar con los suyos en tu casa? Finalmente, ¿qué nos llevamos de esta vida? Nos llevamos el amor, nos llevamos el aprendizaje. Si no hay, y en esa cama de hospital ni va a aprender nada, ni va a vivir el amor, por lo menos poderse despedir de los suyos. Y la forma también me llamó la atención, no solamente el impacto sobre el enfermo, a mí el impacto sobre la familia, que es fácil vivirlo todo de otra manera. El caso de Pablo me pareció muy ejemplificante, si lo quieres explicar, o como, bueno, o lo que tú prefieras. Vamos, No, hay cientos de casos como este. Tenemos en un artículo que te pasé, que llamaba el acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, está publicado en una revista de psicología. El año 2015 ponemos un ejemplo de un caso de un joven que acompañamos. Hay bastantes casos de este tipo, pero yo te diría que, aparte de la experiencia personal, que puede ser bastante ilustrativa, yo cuando hablo de esto, yo sé que la gente lo entiende, lo compra en el sentido de que, porque ven que es experiencial, no es algo que yo he leído, es vida misma, es que cuentas con la estabilidad del que lo ha vivido y experimentado. Entonces eso no es un libro. Pero yo te diría, tan académico, y volviendo un poco a mi papel, ¿no? El año 2022, el 31 de enero, la revista europea más prestigiosa de medicina, que se llama Lancet, sacó un documento que se llama Recuperando el proceso de morir, el valor de reconocer la muerte, ¿no? Entonces, es un documento de 47 páginas, hecho por más de 20 profesionales internacionales, que en resumen viene a decir esto que estamos diciendo, es decir, la sociedad que oculta, profesionaliza, medicaliza la muerte o la esconde, se pierde la riqueza del proceso de morir, el aprendizaje, la sabiduría. Y es más, y una de las afirmaciones que hace es, el proceso de morir no es un proceso biológico ni fisiológico, es un proceso relacional y espiritual. Es decir, somos seres conectados unos con otros y con lo trascendente. Cada uno de nosotros tenemos una conexión con nosotros mismos, con los demás y con los demás. Llámale como quieras, no tiene nombre. Es nuestra necesidad de poner palabras. Y en ese proceso se evidencia esa parte más profunda de nosotros. Y eso es lo que se puede aprender acompañando. Los voluntarios que vienen a hacer acompañamiento de las personas en los unidades de paliativos saben intuitivamente de que hay premio. En el acto de acompañar hay premio. Tú te llevas algo que no puedes leer en un libro, que lo puedes experimentar sintiendo cómo te estás ayudando cuando ayudas. Dice Martin Buber, que es un filósofo, dice, a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para acompañarle, entre los dos a veces se da una presencia que los transforma a ambos. Esta es la experiencia de acompañar el proceso de morir. Salir transformado porque tú acompañas y eres acompañado. Descubres, porque se te abre una oportunidad de experimentar la vida en su máxima ternura. En la máxima vulnerabilidad está la máxima fortaleza y la vitalidad y el amor, la ternura, la paz que se puede encontrar en ese momento. Eso hay que vivirlo, no hay que creer en él. Yo lo que digo a las personas que van a escuchar eso es, si tienes a alguien querido, alguien significativo para ti que no está bien, no digas, es que no voy a verte porque no sé qué decirle. No tienes que decir nada. Tienes que acompañarle desde el silencio, con tu presencia, mostrando tu afecto, tu ternura, tu interés, y seguramente vas a aprender lo que no está escrito. Pero para eso tienes que investigar un poco tu miedo, porque la gente ve, no me gusta esto que veo. Yo como oncólogo al principio, te aseguro que cuando tenía 30 años me decían, ya está muriendo el paciente, decía, pues ya me llamarán, porque ¿qué voy a hacer ahora? Y yo decía, no me gusta nada esto que está pasando, me siento incómodo. ¿Por qué? Porque hasta que tú no has elaborado tu propio miedo, o no lo has trascendido, no lo has integrado, no sabes que la muerte no es, hasta que no has experimentado eso a nivel
profundo, tienes tu respeto. Es un respeto, aunque no es muy agradable, ¿no? Pero cuando lo domesticas, lo puedes experimentar, el regalo que te llevas es descubrir que la muerte no existe, que el amor es más fuerte que la muerte. Es un descubrimiento muy real. Además, como decías, en la vulnerabilidad te acercas a lo que somos, a la esencia del ser. Es decir, más allá de las formas, más allá de quién pudo haber sido esa persona como personaje público, como en su profesión, en lo que sea. En su momento está en su misma esencia. Yo, o sea, te entiendo así lo que antes decías y me parece formidable porque además yo creo que ese proceso nos hace más conscientes de la vida y lo lamentable es que estas sociedades, sobre todo nuestra sociedad moderna, vivimos de espaldas a la muerte. No se quiere saber nada, se mira para otro lado. Sí. Yo digo, pero ¿qué hay? Y entonces, si al final que vas a vivir 1000 años, te vas a aburrir de ver de todos los días y de aguantarte a ti mismo. Parece muy tremendo, pero luego incluso a nivel de no sé, a nivel express, se ha muerto, no hay 24 horas, que otro un día ya directo incineración o lo que fuera, por favor. Es decir, respetar los tiempos. Antes se respetaban más los tiempos. Yo en el caso de mi padre pedí 3 días, que vestía el embalsamamiento para 3 días. Por lo menos poder despedirte con tranquilidad, que la familia pudiera llegar de todos los fondos de saya para despedirse. Se ha llegado a deshumanizar hasta un punto, ya no solamente a nivel de medicalización, como decimos, sino también el propio hecho de la muerte, de vivir de espaldas a ella. Cuando en realidad yo sigo aprendiendo las cosas que más he descubierto y más valoro, es que en países donde la muerte está muy presente, y yo siempre cuando digo ahora fui a Wall Street, la muerte está súper presente, y un viaje para el siguiente, ya se han muerto 2 o 3 que conocía, y luego cuando vas por la sabana está llena de créditos que te recuerdan que de otros seres vivos que han muerto, y todo eso te despierta a la vida, es decir, al aprecio de la vida, a lo que representa. Vivir de espaldas a la muerte es un error en todos. Vives anestesiada. Es la sociedad anestesiada. Sí, realmente lo que estás diciendo es así. O sea, vivimos una sociedad muy superficial y esto, como dices tú, la medida que tienes presente la muerte en la sociedad, que es uno de los, precisamente de los ítems que resalta ese documento Lancet, ¿no? Que la sociedad se enriquece porque la vida tiene otro color. Cuando yo pongo la metáfora, es decir, la muerte no hay que tenerla obsesivamente delante y estar todo el día pensando en ella y ponerla detrás como si ocurriera solamente a otros. Hay que ponerse como un loro de estos llevan los piratas que encima el hombro, ¿no? En la que anda. Y saber, como dices tú, la vida te lo va recordando. Y cuando te pasa algo, desastre de estos que nos ocurren hoy en día, he perdido el móvil, es un drama eso. Pues mirar un poco, es decir, ¿qué importancia tendrá esto? Y que yo me vaya. Entonces relativizas todo, te das cuenta de que hemos venido a disfrutar, a compartir, a aprender, a gozar. Y luego el tema está en medicalizado. Cuando hemos medicalizado esto, lo hemos sacado en la casa del domicilio, del pueblo, de la comunidad, lo hemos llevado al hospital. Y en un hospital se trata como si fuera una enfermedad, con lo cual es un fracaso absoluto, porque eso no se cura. Es una costumbre que te da la gente. Entonces, claro, yo para provocar a veces también a los hospitales digo, si queréis saber cómo se cuida en este hospital la calidad del proceso de morir, la prueba de algodón es mirar cuánta gente muere con el suelo puesto y la mascarilla del sí. Tú sabes que todo el mundo en los hospitales, si no hay paliativos. Digo, porque esto es un indicador directo de mala praxis. Nadie necesita oxígeno para morir, y suelos. Necesitan acompañar, intimidad, una vez individual, de estar con los suyos, un buen control de síntomas, pero esto se puede hacer muchas veces en casa. ¿Por qué hay que medicalizar tanto? Entonces, la sociedad que saca la muerte de su entorno, la oculta, se pierde la riqueza. Y esa es la conclusión del informe. La riqueza y el aprendizaje que hay en ese proceso. Porque eso nos pone en nuestro lugar, como dices tú. Y afortunadamente, aunque hay esa tendencia, están apareciendo fenómenos muy interesantes como el tema de las ciudades compasivas. No sé si conoces este tema. Esto surge precisamente de un médico paliativista inglés que decide que esto de paliativo es demasiado serio para dejárselo solo a los médicos y a las enfermeras, a los profesionales, que la comunidad tiene que tener un papel importante. Entonces empieza a crear red social de apoyo
y se llaman comunidades compasivas, ciudades compasivas. Hay muchos ejemplos aquí en Europa, en España, en Latinoamérica, se están construyendo. Son grupos de personas que conocen en el barrio las personas frágiles o vulnerables y crean una red de apoyo y de ayuda. Peña fulana está lo que sea, en necesidad. ¿Y qué pasa? Que eso puede contener muchísimo. Precisamente la sociedad que se preocupa de la vulnerabilidad no solamente evita medicalizar y sobre tratar aspectos que no son médicos, sino que se enriquece humanamente. Porque cuando tú te preocupas de cuidar y de establecer esta red social que nos hace partícipes de esta comunidad que somos. Sí, finalmente esa es la verdadera riqueza. La riqueza. Si somos seres humanos, ¿cuál es nuestra mayor riqueza? Humanizarnos. No tener los bolsillos llenos. Bueno, están llenos, pues a lo mejor puedes ayudar a alguien más. Pero tener, como decimos, tener para ser, pero no ser para tener. Es que cambia todo realmente. Y yo creo que la clave está en la humanización. Y la clave, como antes decías, es consciencia. En el momento que situamos en el actual paradigma, el paradigma dominante, situamos la materia en el centro de la escena, entonces todo va por la materia. Es decir, el éxito es tener más materia. Pero en el momento en que situemos la consciencia en el centro de la escena, nos humanizamos y entonces sí realmente nos vamos a enriquecer internamente. Y eso me parece maravilloso. Creo que estamos ante un cambio de paradigma. De hecho, el viejo paradigma newtoniano mecanicista para mí entró en crisis en 1900, cuando Lord Kelvin, en aquella famosa conferencia, se permitió decir que ya estaba todo descubierto en física y que solamente era cuestión de ir tomando medidas más y más precisas. Incluso intentaron hacer desistir al joven Planck de que estudiara física por ese momento. Y aquel mismo año, Sigmund Freud publica su libro sobre la interpretación de los sueños y nos descubre que esta razón lógica que pensábamos que lo dominaba todo, ni siquiera lo dominábamos nosotros mismos, que hay un subconsciente, que hay un inconsciente colectivo, que luego nos descubre Jan. Luego viene el señor Planck, tira abajo todo el constructo aquel, es decir, y ya, y de ahí en adelante, es decir, y ahora se está poniendo hasta en dudar el Big Bang, tal como estaba planteado por los últimos hallazgos de astrofísica del observatorio de James Webb. Entonces, yo creo que este paradigma tiene sus días contados y en estar de acuerdo conmigo que el próximo debe ser un paradigma de la consciencia. Claro. Es decir, que hemos construido una ciencia postmaterialista donde, fíjate lo curioso que pasa en castellano, empleando nuestra lengua, o sea, conciencia, incluida la palabra ciencia. Pero la ciencia no puede explorar la conciencia. O sea, tú no puedes hacer ciencia sin conciencia. No. Pero la ciencia limitante hasta ahora no puede explorar la conciencia porque sale fuera de la epistemología, de la metodología que emplea para dar. Entonces, esa es una limitación de la ciencia. Yo a los alumnos les digo, vamos a ver, sexto de medicina, en clases de aquí en la universidad, en la facultad de medicina, y sexto de medicina, un taller de espiritualidad, acompañé en el proceso de morir. Vamos a ver, empecé a preguntar, ¿cuándo decidiste hacer medicina? ¿Cuáles fueron las razones? Empecé a preguntar por sus valores, su interés y tal. Al cabo de un rato de la clase, cuando llevan una hora dando vueltas sobre temas, ¿estáis preocupados ahora que vais a acabar la carrera? ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Cuando ya están muy metidos dentro, te digo, ¿todo esto que hemos hablado es verdad? Claro. ¿Y es científico? ¿Lo podéis demostrar científicamente? No. Entonces tenemos, por una parte, una realidad, que vuestra preocupación, vuestro interés, y una ciencia. Cuando la realidad de la ciencia no se entiende, ¿quién tiene razón? Entonces, la realidad es, otra cosa que para reforzar eso que estás diciendo también, apelando de nuevo al informe de Lancet, dice precisamente que hay una afirmación bastante fuerte. Dice, el cambio climático, la epidemia COVID y el miedo a la muerte surgen de la misma fantasía. El creernos que podemos controlar la naturaleza y no saber que formamos parte de ella. Es decir, cuando tú tomas conciencia de que tú eres una parte de esta realidad, tu mente no puede entender la realidad, tienes que vivirla y experimentarla, porque se puede conocer, pero no desde aquí, sino desde la conciencia, no desde la mente, no desde la forma restringida, limitante de nuestra mente, sino desde la experiencia vivencial. Yo cuando te hablo de que el proceso de morir aprendes de la vida, te estoy hablando de ese aprendizaje experiencial
que no te puedo transmitir con palabras, porque tampoco tú me puedes explicar, si yo no he comido nunca un kiwi, por mucho que me hables, qué sabor tiene un kiwi. Entonces, el lenguaje y la mente tienen una limitación brutal para poder... O sea, yo les digo, tú no puedes escuchar un perfume ni puedes oír una música. Tampoco puedes pensar la vida. La vida tienes que vivir. Entonces, la limitación del método científico está en que falta la experiencia en primera persona para integrarla en el método. Entonces, yo creo que esa afirmación de que formamos parte de la naturaleza y que tenemos la fantasía que la podemos controlar. Como eso que decías del que quiere... en una conferencia aparece un día un señor diciendo que tenía una sociedad de criolización. ¿Entiendes? Eso es la locura de querer controlar, ¿no? Eso sería simple. Tremendo, es tremendo. Pues creo que sí, que es el punto de vista puede cambiar todo. El propio concepto y la idea de consciencia, que es algo inaprensible. Y creo que también el cambio, el giro que está dando también la ciencia, es una ciencia con conciencia. Una ciencia con conciencia o sin conciencia, además, no solamente cambia nuestras vidas, sino que cambia la vida de toda la humanidad y todo lo que sucede. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario ese cambio a la conciencia de reconocer realmente quiénes somos. Y ese miedo fantasmagórico a la muerte que tú tratas de disipar, ¿sabes? Porque finalmente, antes hacías mención a las experiencias cercanas a la muerte. Y si no recuerdo mal, me parece que el propio Pim Pam que en uno de los primeros casos que recupera una persona y la trae de vuelta a la vida, el otro se le quejó y dijo, pero ¿por qué me han devuelto aquí? Es decir, resulta que estaba fantásticamente. Y esto es algo que me llama la atención porque relata mucha gente, muchos de los que han regresado, relatan lo bien que estaba ahí y al final tienes que volver, de verdad que tengo que volver. Entonces, bueno, pues estamos entre bien o entre más y mejor. En definitiva, yo creo que todo cambia si lo vemos desde la conciencia y todo cambia si lo vemos desde el alma. Relativizamos que ese tránsito, porque finalmente es un tránsito, igual que hay un tránsito en la conciencia de la vigilia al sueño, hay un tránsito en nuestra conciencia de cuando está encarnada a cuando está desencarnada y si luego se vuelve a encarnar. Entonces, eso yo creo que cambia todo y nos permite relativizarlo todo y cambia el mundo de la vida a partir de todo ese potencial. Creo que así como yo, por ejemplo, ahora mi nieto de 8 años, que yo quiero mucho, mi nieta de 13 años, no le puedo explicar según qué cosas del que sabe un viejo de 74, que hay que aceptar el nivel de conciencia que tiene este niño. Cuando tenga 20 tendrá otro nivel. O sea, todos vamos aprendiendo de nosotros mismos y de la vida. Entonces hay niveles de conciencia. Entonces hay que ser respetuoso, porque a mi nieto yo no le puedo forzar que entienda cosas que no puede entender. Hay que ser muy respetuoso con las personas, porque la gente tiene derecho a tener miedo a la muerte. Está bien desde este nivel de conciencia. Entonces, pero yo lo que propongo es una forma de despertar y de conectar y de aprender, es precisamente acercarse a mirar a los ojos este proceso. Y dice el poeta, cuando se miran de frente dos vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, se descubren las verdades. Yo creo que ahí hay un tema interesante y yo propongo a la gente que esté madura, que esté interesada, que se acerque a explorar eso, porque es verdad, como dice el informe de Lancet y como dice la experiencia de cientos de profesionales, hay una riqueza humana, como has dicho tú, de comprender cómo se da esto, ¿no? Entonces, pero también es comprensible que haya personas que tengan un nivel de conciencia limitado que piensen, pero entonces yo aquí lo que digo es, la persona tiene derecho a tener miedo porque no ha descubierto la profundidad que le sostiene. Entonces hay que ser respetuoso, no hay que enfadarse con él, hay que ayudar a que pueda entenderlo, hay que acompañarlo de cualquier manera, como sea, para controlar, pero sabiendo en ese proceso, y eso lo vemos a veces, se puede dar lo que llamamos un proceso de sanación. Cuando yo digo a la gente que las personas pueden morir sanas, algunos amigos médicos decían que se ha fumado el Benito ahora. Es decir, se puede morir sano. ¿Qué significa sano? Íntegro, entero, habiendo hecho aquello que es venido a hacer con dignidad, con confianza, con carácter y dando lecciones de... Bueno, pues que aparte estamos hablando de salud, pero si hablamos de salud física, también tenemos que hablar de salud emocional. Entonces puedes tener un cuerpo... Y espiritual, claro.
Claro. Entonces, hay una sanación de recuperación de la integridad. No puedes salvar su cuerpo físico, pero es su cuerpo emocional y su cuerpo espiritual. Ese es el reto de lo que nos hemos propuesto de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ahora, el año próximo, a 20 años, que un grupo de visionarios nos planteamos cómo entender y atender el sufrimiento y acompañar. Entonces hemos construido ese modelo de acompañamiento espiritual en el proceso de morir, donde estamos, digamos, cultivando y enseñando a ayudar a transitar ese proceso al paciente. Porque de forma muy sencilla, yo te diría, para los que nos escuchan, hemos estructurado el itinerario de forma muy esquemática. Sería con una primera fase que incluiría las primeras etapas de ese cúmulo de arroz describió eso, ¿no? La negación, la lucha, la negociación, la depresión. Toda esa parte sería el caos, el no quiero, porque no es justo, porque me tiene que pasar esto, ¿no? O sea, esa primera parte, bueno, que se puede recordar, por ejemplo, en el proceso de Jesús de Nazaret, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, hay un momento que dice, Padre, se puede ser aparte de mí este cáliz, pero esto no me gusta nada, y es humano, se puede. Después se va madurando, porque tú te das cuenta de que esto se va a imponer, te pongas como te pongas, igual que una mujer que va a dar a luz, cuando llega el momento, tienes que parir, porque no te va a quedar otra, eso es lo mismo. Entonces, cuando la persona acepta, se entrega y suelta las resistencias, deja de luchar contra eso, y dice, vamos a ver qué hay. Pero de forma, ese surrender, ese abandono, sí es seguido de una etapa que la gente no conoce, que es de trascendencia, de lucidez, de paz, de seguridad, de ternura, de esperanza, de confianza, de coraje. Eso hay que vivirlo para entenderlo. El enfermo puede hacer ese proceso. Y nosotros, cuando acompañamos al paciente, podemos facilitar que esa persona encuentre los recursos propios, porque la sanación no es algo que hace el médico, no la enfermera, conectar con su propio self, con su propia profundidad. Y aquí se acaba el miedo, porque cuando la gente conecta, y uno de los momentos más, digamos, una ventana de oportunidad del día para poder hacer esa conexión contigo mismo, es en el momento de proceso de morir. Y entonces, desde esa perspectiva, acompañar a estas personas a que hagan este viaje de aquí a aquí, para que me entiendas de forma muy sencilla, ¿no? Del miedo, del no quiero hágase en mi tu voluntad. Y después, cuando sueltas, es capaz esta persona, desde una posición de nivel de conciencia increíblemente, dice, perdona, es porque no saben lo que hacen. O sea, ser capaz de decir eso cuando estás en esta posición, supone que estás a otro nivel. Esto ya no estás ahí preocupado por tu cuerpo, estás en otro nivel de conciencia. Y finalmente, que te da esa aceptación, lo que te da es paz interior. Y que necesitas en ese momento más que nada es la paz interior. Si hay una resistencia, si hay una lucha, si hay una negación de lo que está sucediendo, es muy humano, lógicamente hay que entenderlo. Pero evidentemente no le beneficia a nada, ni a él ni a la familia, como cuando la familia tiene el drama, se puede entender. Pero realmente, si se aceptan y con todo el amor y con toda la humanidad, esa conexión y se mirarse a los ojos que decías, que a mí cuando lo decías me lo es lo que se dice, los ojos son la ventana del alma, los ojos tú me puedes decir que estás bien, pero si yo te miro a los ojos, si estás fija, así está mal, que acuerde que ellos hablan. Entonces es maravilloso esa comunicación, esa etapa final de despedida, parece algo tan humano. Y luego también lo que te llevas, digamos, porque esto ya lo escribió Susan Saunders, que es la fundadora de los cuidados paliativos en Londres hace muchos años. Decía, cuando acompañas al paciente que dice no quiero, porque está resistiendo, tú haces ese proceso de acompañar para que él diga espero que todo acabe bien. O sea, soltar, ese abandonarse. Y tú vives la experiencia de esta persona que luego entra en esta paz. Porque la aceptación, como dices tú, te lleva a la paz. Entonces tú vives eso de forma vicaria, como acompañante, a ti. Ese enfermo, decía ella, te deja a legacy, te deja una herencia, te deja un legado. Tú has experimentado algo que es un proceso de, parece que, wow. Entonces ese tránsito, cuando lo vives una y otra vez, te da la confianza que tú mismo, pues, sabes que esto es así, de saborearlo, de haberlo vivido, no solo de haberlo leído. Y además me llamó también la atención en el estudio de la Universidad de Boston o de UDA, y me explicaste
de que sorpresivamente, bueno, se trata, vamos a seguir medicalizando a ver si le alargamos un poco la vida. Pero resulta que en un estudio que se hizo bastante amplio sobre pacientes, sobre dos grupos, si quiere explicarnos. Sí, bueno, es sorprendente. Al final, Sí, sobre el alargamiento de la vida. claro. Es la evidenciación de que este paradigma, o sea, cuando tú tratas con fármacos una cosa que no es solamente física, pues te estás perdiendo algo. Mira, este estudio es muy interesante, está publicado ya hace años en el New England Journal of Medicine, que es la Biblia de la medicina en Boston, en Harvard y tal. Entonces, sale este artículo, que es un análisis comparativo, es un estudio randomizado en cáncer de pulmón no célula pequeña, o sea, cáncer más típico de los fumadores, para que me entiendas, una serie grande de pacientes donde se aleatoriza, o sea, se hace una rifa, donde la mitad de pacientes al azar se les asigna el tratamiento estándar, el de siempre, que es poner quimio, hasta que, porque son enfermos incurables, y a otros, desde el primer día se les llama los de cuidados paliativos para que asistan también, acompañan además de la quimio a estos pacientes. Para los de paliativos trabajamos con los síntomas, controlamos las molestias, les preguntamos por la información que tienen, ayudamos a la familia a adaptarse a los aspectos emocionales, sociales. O sea, hay un trato humano. Ahí se trata del tumor. Aquí se trata de la familia, la persona y el proceso. Es un cambio de modelo. Entonces, en ese diseño prospectivo se analizó lo que pasaba en dos series de pacientes, matemáticamente, como se hace un ensayo randomizado, y se descubrió que estos pacientes estaban como más conectados y más informados, tomaban decisiones propias y retiraban la quimio mucho antes que los demás. O sea, los que hacían tratamiento estándar tomaban quimio hasta el final, ¿no? Hasta pocas semanas antes de morir. Además, morían casi siempre en los hospitales, ingresados y con aparatos y tubo, luchando. Estos morían en casa, con menos fármacos, pero lo que nadie esperaba, que fue una sorpresa, es que estos vivían 2,7 meses más que los buenos. En una expectativa de vida de 9 meses, estos vivían 2,7. Entonces, de entrada, pues, la interpretación de esto es o bien la quimio acorta la vida, o bien la compasión y la ternura y la humanización alargan la vida, o ambas son ciertas, un poco, no sé. O sea, que se plantean. Entonces, vamos a ver, porque claro, para los de paliativos, muchas veces, desde esa negación, que también existe en los hospitales y en todos los sitios, no debemos mandar a paliativos, porque los que van a paliativos se mueren. Claro, los demás no se mueren. Se mueren mucho peor, porque no tienen paliativos. Pero esa negación hace que muchos de los pacientes nos llegan las últimas semanas, los últimos días. Ahí tienes poco tiempo para poder hacer ese trabajo de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es la demostración de que cuando tratas humanamente, se aprende, se desmedicaliza, se ahorra muchísimo sufrimiento, pero también mucho dinero. Porque hay un business ahí también. Sí, claro, evidentemente. Bueno, hay oncología, hay los costes. Hay estudios de este informe Lancet, precisamente, destaca cómo en el último año de vida de todas las personas cuando se hacen más gasto sanitario, pero los últimos meses es sobre todo en hospitalización. O sea, cuando queremos medicalizar un proceso que es incurable, estamos gastando en cantidad de recursos brutales sin prácticamente ninguna eficiencia, pero sobre todo aislando a la persona de su entorno, de su familia y de su contexto y poniéndolo en manos. Entonces, hombre, yo creo que los cuidados paliativos en este momento en España no están llegando ni a la mitad del No, yo soy muy optimista. Porque estamos condenados a triunfar, porque eso es la respuesta humanizada a la necesidad de las personas. Pero, mientras tanto, hay mucha gente que sufre innecesariamente por falta de atención específica. Y que ahí el tema de humanización me parece clave, porque precisamente el problema del mundo es la deshumanización. Es decir, la humanización nos salva, la deshumanización nos pierde. Y a ese sentido me preocupa un poco también, no sé qué opinas al respecto. Ya hubo un cambio con el famoso informe Flexner de Stella Rockefeller, que las prácticas médicas de antes, que incluían pues, un tratamiento mucho más, los médicos de antes, date baños de agua caliente, tómate estas hierbas, igual te da un antibiótico que unas hierbas. Es decir, que había un médico quizás de familia mucho más próximo, que luego
yo vi retratado en algunas series que despertaron muchas vocaciones médicas y que luego se convirtieron en house, es decir, la electromedicina, la analítica, y a veces he oído algún médico quejarse, algún médico vocacional, quejarse de que todo esto les distancia de los pacientes. Es decir, antes te tengo que tomar el pulso, abre la boca, vamos a ver esto, lo otro, y se ha ido perdiendo ese contacto humano. También he oído a médicos quejarse de eso, porque y ahora que vamos hacia inteligencia artificial, hacia, bueno, los robots estos que hacen cirugía tipo, por ejemplo, Da Vinci, y todas estas cosas, ¿qué futuro le espera a la medicina? ¿Cómo podemos humanizar más la medicina en un contexto en el cual parece que la tendencia sea de sentido contrario? Yo creo que los avances tecnológicos no deben digamos, despreciarse porque son interesantes, ayudan. Yo tuve una fibrilación auricular y me hicieron una ablación de venas pulmonares poniéndome un catéter por la ingle y me entraron en el corazón y o sea, esto es una maravilla. Por lo tanto, no estaríamos dudando. Esto fue, o sea, no hay que despreciar eso, pero lo fundamental es que si esto hace que perdamos nuestra humanidad, entonces tenemos un problema. La técnica en sí no es perversa, es el uso que se pone en una técnica. Entonces yo te diría que hay expectativas positivas. Mira, hay un movimiento muy interesante en medicina que empezó un compañero que tuve ahora el honor de estar en el tribunal de su tesis doctoral la semana pasada. Se llama Gavilleras y es un intensivista que también tuvo una crisis personal, un momento dado. Yo no he venido a hacer esto. Yo no he estudiado medicina para tanta máquina, aparato y tal. Entonces se planteó dejar. Pero pensó, bueno, si yo me voy, esto va a seguir igual. Hay que estar dentro y cambiar el sistema. Entonces este hombre, joven, es un líder carismático que tiene un segmento internacional, ha creado un movimiento que se llama UCI con H. HU de humanizar, CI, humanizar los cuidados intensivos. Bueno, no solamente está consiguiendo eso, ha creado nuevos estándares, hay un grupo, no él, evidentemente, un equipo enorme de enfermeras, médicos, psicólogos, que están trabajando para cambiar esa dinámica de que somos todos de las máquinas, pero nosotros somos humanos desde modo humanamente. La familia puede entrar, UCIs de puertas abiertas, hay todo un movimiento interesantísimo que se ha internacionalizado y además se está extendiendo a otras prácticas como en urgencias. O sea, los médicos de la enfermedad somos buena gente, pero es que el sistema es perverso porque el paradigma es incompleto. Entonces, estamos presionados ahora mismo, la gente saliendo a la calle, pero no en España, en todos los países en Europa, todos los sanitarios están reclamando porque nos están presionando en nuestra tecnología es el tiempo y el mirar y el tocar, como dices tú. Eso es fundamental. No solamente son las máquinas, los robots, los ordenadores, sino la capacidad de poder... Entonces, nos hemos hecho sanitarios para ayudar a las personas, no para vender más fármacos ni emplear más tecnología. Estamos aquí para las personas. Entonces, cuando llega un momento que el sistema te obliga a tratar a la persona como un objeto y no como un sujeto, el propio profesional entra el malestar. Y empezamos a tener problemas de salud mental en muchos sanitarios, pero producidos por un sistema que exige, está montado como una cadena de producción y realmente intentando medicalizar cosas que no son así. Entonces yo creo que si no volvemos a poner a la persona en el centro de atención, a la familia y los sanitarios como una red de apoyo, que es el modelo que tenemos en paliativos, porque claro, nosotros tenemos la suerte que no curamos a nadie. Y eso es una gran ventaja, porque yo no me puedo esconder detrás de un TAC, una resonancia magnética, sino que tengo que estar en el cuerpo a cuerpo. Y ahí es cuando la persona es en el centro. Y el proceso y eso te da una profundidad y una experiencia humana que no está escrita en los libros. Y eso es lo que te hace más persona. Te convierte en alguien más despierto, más conectado, y comprende la vulnerabilidad, la dependencia, pero también la dignidad. Y entonces eso es una escuela de vida preciosa. Y la medicina en general es esto. Lo que pasa es que en la medida en que se tecnifica y se deshumaniza, pues tenemos problemas. Pero están las dos fuerzas, como en todas partes, trabajando al mismo tiempo. Bueno, es súper esperanzador. Es la línea así, humanización en todos los aspectos de la sociedad y en la medicina, sobre todo y por delante. Y el cambio de aquí en Wake Up, nuestro objetivo es la expansión de la conciencia. Te agradecemos enormemente que
tu contribución a la expansión de la conciencia en el ámbito de la medicina y en la humanización y en todo, también estando con nosotros, creo que de alguna manera lo que está poniendo en evidencia es que la conciencia está en el centro, que en el fondo somos seres encarnados en un cuerpo y que tenemos que atender al ser, el enfermo, no tanto a la enfermedad, corrígeme si me equivoco, el mensaje y la humanización. Yo creo que no se puede pedir más. Esto es expansión y es elevación de la consciencia al infinito, a la espera de que llegue una nueva cosmovisión de la consciencia que nos complete el mapa. Porque ponete, la cosmovisión que tú decías finalmente es un mapa. Y el mapa newtoniano, pues es un buen mapa que nos ha facilitado tecnología muy útil y nos ha mejorado la vida, pero es la mitad del mapa. Es decir, nos falta la otra mitad. La del mundo visible y tangible la tenemos allí. Pero nuestra consciencia se conforma de intangibles, del concepto, la idea de felicidad, la idea de humanidad, la idea de trascendencia y desde el corazón. Y yo creo que si conseguimos completar el mapa y tenemos el mapa completo, realmente habremos dado el gran paso hacia la humanización que tú abanderas y que... No, yo en mi ámbito creo que se está dando las circunstancias para que se cree la masa crítica suficiente de personas que podamos, digamos, mostrar una mejor forma de vivir, de compartir y de ser personas que el que tenemos actualmente, que es un modelo bastante limitado y fuente de sufrimiento. Entonces, yo diría que las personas que conectan con su propia esencia saben quiénes son, conocen sus límites, conocen su vulnerabilidad, la aceptan y además sirven, pues son personas felices. Yo me siento una persona feliz. Y no se necesita mucho para ser feliz. Claro, pero es que el cambio va a llevar a eso. Por eso yo digo que está condenado a triunfar, porque la felicidad es el anhelo de todo el mundo. Lo que pasa es que lo hemos buscado en sitios donde no está. Y cuando buscamos la felicidad en el poder, el dinero, el placer, el prestigio, todas estas tonterías, hasta que no descubres que esto está vacío y te centras en lo que realmente... Porque la salida es hacia adentro. Ese es el viaje. Y ese es el que te lleva a conectar con lo que somos. Más apasionante. El viaje más apasionante de vida fue un viaje interior impresionante que tuve, y yo creo que ese es el viaje que tenemos pendiente y la exploración que tenemos pendiente. De hecho, ya la ciencia lo está haciendo. Es decir, primero mirábamos hacia el mundo exterior, pero se baja al mundo subatómico y descubrimos que la realidad es distinta de lo que pensamos. Bajamos a las bases de la vida en el ADN y luego descubrimos la epigenética y algo está comenzando a cambiar. Yo creo que esto se va a dar la vuelta y vamos a tener el plano completo. Y ahí habréis hecho una gran contribución desde SECPLA y desde tu parte. Yo, por mi parte, de verdad, no sé si quieres añadir algo más. No, estoy agradecido. Next. Nos hemos quedado con muchos temas pendientes, pero eso es swag. Yo sí me he quedado con dos en el tintero, si puedo. Sí, por favor. Yo, como usuario, como experiencia de usuario, ¿no? en el área de paliativos, mi madre tuvo un cáncer cerebral, entonces fue un año de degeneración de tratamiento y tal, y yo siempre me preguntaba, porque yo veía por un lado, ella se llama Pilar, ¿no? Tratemos el cuerpo de Pilar, que es un cuerpo que sufre dolor y una enfermedad, pero nadie trata a Pilar, ¿no? Claro. Entonces, yo me preguntaba por qué esa bipolaridad de no tratar el conjunto, ¿no? Pilar vive en un cuerpo, se está tratando, se está dando una quimio, una radio, una historia. Pero ¿y Pilar, no? Porque donde está el sufrimiento espiritual, claro, está ahí, ¿no? Y yo decía, y no he visto, no sé si hay otros profesionales que sí lo tratan más o no lo sé, yo no lo vi. Y mi pregunta es, ¿será que a ellos nadie tampoco les enseña? ¿Qué decir? En la carrera se estudian cuerpos, sí. exclusivamente. No, a ver, yo cuando empecé primero medicina te caía con mucha ilusión, lleva la clase de anatomía y te enseñan, en aquel momento, ahora ya hacen con ordenadores, te enseñan un par de huesos y después ya, para que no te asustes por pues te enseñan un brazo de un cadáver, que trabajamos con el cadáver en formol. Y entonces yo tuve la intuición de decir, vamos a ver, aquí no hay vida. Están enseñando anatomía, sí, es verdad, es que nervio, es que mete un montón de cosas,
Pero y yo he pensado en aquel momento que había hecho yoga, he conocido un poco la filosofía a mis 19 años pues oriental, que esta gente habla del yin, del yang, de la energía, de los nadis. Es otro planteamiento. Despierta. Wake up.